Lo que queda claro es que el presidente, antes de entrar en la oficina de la presidencia, ya tenía claro que él quería hacer cambios en la política hacia Cuba, pensando que la política que habíamos seguido hace más de 50 años no había logrado los fines que queríamos. ¿Cree usted o está de acuerdo con lo que dice el senador Bob Menéndez, que se le está lanzando un salvavidas a la economía cubana? Lo que estamos tratando de hacer es lanzar unas salvavidas al pueblo cubano. Y entonces los cambios de política están dirigidos a empoderar al pueblo cubano, dándoles más recursos y más acceso a información. Pero la reanudación de relaciones con China, por ejemplo, no ha llevado a una democracia. ¿Por qué va a ser diferente con Cuba? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es dejando muy claro que esa determinación del rumbo de la vida de Cuba depende de la población de Cuba. Es un país soberano, es un pueblo soberano. Nosotros lo que estamos haciendo es enfocando en lo que podemos hacer para mejorar las condiciones del cubano a pie. Lo que queremos es darles más poderes para tener más control sobre sus vidas y poder determinar su propio futuro. Algunos opositores dentro de la isla han calificado este anuncio del presidente Barack Obama como una traición. ¿Cómo le responde? Lo que yo puedo dejar muy claro es que siempre vamos a seguir apoyando al pueblo cubano, inclusive a las personas que se encuentran en la oposición o que han sido hostigadas por el gobierno por presentar sus valores. Nosotros en nuestras conversaciones con el gobierno de Cuba dejamos clarísimo que vamos a seguir apoyando a la sociedad civil en Cuba, que vamos a seguir abogando a favor de los derechos humanos en Cuba. ¿Cómo esperan darles ese respaldo? Primero, al pueblo cubano ya estamos dándole más respaldo y los cambios de política del presidente han respaldado la situación de los ciudadanos cubanos, han tenido ahora más acceso a la información, a los bienes por cambios de política de los Estados Unidos. Esto se va a incrementar a través de los cambios que ha anunciado el presidente. El senador republicano cubano-estadounidense Marco Rubio ha dicho que si está en sus manos va a hacer todo lo posible para que no se aprueben los fondos para la embajada de Estados Unidos en Cuba en el futuro y mucho menos que se apruebe o se confirme al designado como embajador de Estados Unidos. A cada actor en el gobierno de Estados Unidos, sea en el Ejecutivo, sea en las Cortes, sea en el Congreso, tiene el derecho a llevar a cabo su visión y su política. El Ejecutivo, en este caso el presidente Obama, está llevando a cabo una política que pensamos que va a empoderar al pueblo cubano. Y el Congreso tiene el derecho, claro, y tiene el deber de actuar bajo sus intereses y lo que ellos piensan que es lo que es correcto. En esas reuniones secretas, que también estuvo involucrado la Santa Sede o el Papa Francisco, ¿se habló de Venezuela? Esta fue una conversación que se enfocó en la relación bilateral más que todo. Y el caso de Venezuela es un caso ajeno que no se trató de una forma importante en estas conversaciones. O sea que considera la Casa Blanca que no va a haber repercusiones en una normalización de relaciones con Cuba, a pesar de la influencia tan grande que tiene en Venezuela. Aquí lo importante es que donde claramente va a haber un cambio es en nuestra relación con los países de las Américas, que nos han estado pidiendo a través de los años que normalizáramos esta relación para quitar un elemento de hostigamiento según el criterio de ellos hacia el pueblo cubano, que no era esa la política de Estados Unidos, pero queríamos dejar muy claro que nosotros nos juntamos a los otros países de las Américas en tratar de impulsar un mejoramiento en las condiciones dentro de Cuba. Esta política nos da mejor oportunidad de tener socios que nos van a ayudar en este esfuerzo. ¿Le han quitado las herramientas a los países del ALBA en su retórica anti-yanqui, anti-imperialismo? ¿Cómo se explica, si nosotros estamos normalizando una relación con Cuba, cómo se explica esa línea de pensamiento que nosotros somos de alguna forma enemigos del pueblo de Cuba? No es cierto, siempre hemos sido amigos y éramos antes del anuncio del presidente. Esto lo deja muy claro que también es algo que vamos a actuar bajo el criterio de nuestros principios y los vamos a avanzar. Desde La Habana, y esta entrevista está siendo retransmitida también en Latinoamérica. Señora Castro, bienvenida al programa, qué gusto que esté de nuevo con nosotros. Ahora mismo está viviendo un momento histórico. ¿Cómo se siente con estos cambios de relaciones
Usted nació cuando el embargo se impuso sobre su país. Exactamente, yo nací en 1962, ya se había establecido el bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestro proceso revolucionario e independentista, y realmente me siento muy emocionada y siento que se ha realizado un sueño, algo que hemos deseado durante muchos años, la normalización de relaciones, algo que hemos deseado desde el mismo momento en que triunfó la revolución, como lo declaró nuestro líder histórico Fidel Castro. Fíjense en esto, lo que dice: Cuba no será nunca más fiel a los intereses de Estados Unidos. Son las palabras de la hija del presidente cubano, Mariela Castro, quien aseguró que el gobierno revolucionario seguirá su modelo de seguimiento en el mundo. Sí, los Estados Unidos pretenden con estos cambios que Cuba regrese al capitalismo y regrese a ser un país servil a los intereses hegemónicos de los grupos económicamente más poderosos de los Estados Unidos. Deben estar soñando. Vamos a hacer